Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Hoy, en Los de la Unión, rememoramos el encuentro con el maestro de locutores Luis Alarcón Santana. Un hombre de preciosa voz, pero un hombre de grandes travesías. ¿Por qué has tenido que recorrer tantos kilómetros para encontrar tu destino? Está bien la pregunta. Grandes travesías. Fíjate, sí, mar de por medio incluso. No, realmente conozco la radio desde este punto de vista en Nueva Gerona, en la isla de la juventud. Casi por casualidad, siempre en los lugares la gente me dice, a dar con cuenta cómo fue. Fui a buscar a un primo mío que trabajaba ahí en la emisora, en Radio Caribe, Andrés Palacio de Alarcón. Después le decían Telemaco porque era fan a la pelota y fue narrador comentarista deportivo. Y estando ahí, alguien le llamó la atención que aquel muchacho, en aquel momento tenía 20 años, era delgadito así, tuviera ese timbre. Alguno me había oído leyendo en la constitución de un taller literario y me empezaron a hacer preguntas a las que no respondí de muy buen talante porque sabes que hay cosas que uno trae de herencia, no vienen en vena, todavía cuando eso no estaba muy civilizado. Y a la tercera pregunta no aguanté, a ellos les había interesado mi manera de hablar y eso, y no fue buena la respuesta. Y cuando mi primo salió, se lo dijeron, el tipo me alcanzó y me dijo, primo, vos viste monte enseguida y respondiste mal, compadre, que no era por ti. Ese era otro momento. Pero fue mi conocimiento primario de la radio. Ellos lograron llevarme a la emisora posteriormente, donde primero me prometieron hacer un contrato, aunque no tenía plaza, era Ángel Hernández, allá en Radio Habana, Cuba. El profe Ángel Hernández, a quien le agradezco, como a otros tantos, parte de mi formación. Pero en ese visitar lugares del medio, fui a la COCO, donde estaba Félix Carbonell, donde estaba Luis Alberto Saya, donde estaba Marzo Enrique Rivero Bertó, donde estaba Franco Fonseca, de allá de Bayamo. Fui a saludarlos. Y en el recorrido ese, Sayas le dijo al director de aquel momento, Do Pico, le dijo, mire, un locutor de allá que viene a trabajar aquí a La Habana. Y cuando seguimos caminando, él llamó a Sayas y yo seguí con los demás por la emisora, enseñándome el local. Cuando Sayas regresó me dijo, dice Do Pico que quiere hablar contigo. Y le dije, qué simpático eres. Porque uno acostumbrado a las bromas, yo dije, ahora yo presentarme, oiga, usted me dijo, nos vamos, que yo voy a ir contigo. Y cuando llegué le dije, usted, mire, Do Pico, dice Sayas, Alarcón, que usted quería hablar con él. Pasa, Alarcón, ¿cierto? ¿Qué vas a hacer? ¿Espera que vienes para acá? Ya digo, sí, ya me faltan unos papeles, los fui a buscar. ¿Dónde vas a trabajar? Le dije, me van a hacer un contrato en Radio Habana, Cuba, aunque no tengo plaza. Si vienes para aquí, yo te doy una plaza. Le dije, no me digas, pues vengo para aquí. ¿Usted tiene plaza de locutor? Dice, no, pero voy a convertir uno para ti. Digo, explíqueme, ¿de dónde usted me conoce? Como para embarcarse en esta aventura sin saber. No, yo sí te conozco. Cuando fuimos a la actividad de la reunión de todos los directores en Oriente, el maestro de ceremonia de esa actividad fuiste tú, el del recibimiento y después el de... Y a mí me interesa tener un locutor con él. Y entonces pues empecé en la Coco. Estando en la Coco, Radio Rebelde, lógicamente, me iban a llamar, porque además tenía conocimiento, conocía a Juanito, el director, y me llaman en un momento para hacer el móvil de la revista Así con Franco Carbón, Albertico era el que la dirigía. Imagínate, son periodos de aprendizaje que uno tiene así, que te llenan de dicha la posibilidad además de compartir con muchísimas figuras importantes del arte, de la cultura, porque ese móvil tenía esas características. Transitoriamente después hice el móvil de Haciendo Radio, en un periodo que Carlos Rafael no estuvo, y Barra, lógicamente, me iba a llamar a mí. Berbisky, un director de dramatizados de Radio Arte, en un momento, me dicen, Pablo Berbisky quiere hablar contigo allá en Radio Arte. Bajé. Cuando nos sentamos a conversar me dijo, me interesa trabajar contigo.
Digo, mi experiencia como narrador de dramatizado no es mucha. He hecho con José Luis García Barbán en Manzanillo, hice algunos, digo, pero no es mucha. Y me dijo, pero lo que me interesa es lo seguro que eres, la dicción que tienes, y eso, lo otro, lo vas a aprender porque me has demostrado que yo te he oído haciendo esto en Rebelde. Y así empecé. Después me enteré que cuando Berbisky le planteó a los compañeros de ahí de Radio Arte que pretendía ponerme a narrar las aventuras nada más y nada menos, que es un género bastante complejo, le dijeron, pero él es locutor de noticias. Y Berbisky, que era un individuo de mucho ingenio y de mucho genio además, le dijo, ¿quién le dijo a usted que los buenos locutores son de noticias o son de bailables o son de programas románticos? Los buenos locutores son buenos locutores. Y para mí él es un buen locutor. Y dicen que cuando pasó un tiempo, en una reunión, hablaron de las aventuras y dijeron, no, la aventura que ha ganado, porque imagínate tener. Y Berbisky se viró y dijo, ese es un locutor de noticias. Con toda la ironía del mundo, pero él es un locutor de noticias. O sea, eso me permitió, trabajé en el canal educativo años, algunas veces mi vida era muy cómica y muy simpática porque me divertía realmente. Hacía reloj por la mañana, bajaba a Radio Arte, subía al Noticiero Nacional de Radio. Cuando se creó el espacio del Noticiero Nacional de Radio, fui uno de sus locutores. César Arredondo, a quien también le tengo un afecto como hermano, lo quiero muchísimo y agradecimiento además. Josie Jiménez, y yo después estuvo Dulce María Corbella muchos años, esa magnífica locutora. Lo hizo Gladys en algún momento, Mar Eilis Plasencia lo hizo y lo hizo también Bexy Acosta. ¿Qué ambiente se respiraba en el colectivo de Radio Hora? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Todas las compañeras eran muy buenas compañeras. Éramos un grupo, yo no sé puedo decirte, que fuimos más que compañeras, hermanas. Una de estas fotos que está aquí, en que aparece casi todo el colectivo de Radio Hora, Sí. Era la despedida de soltera precisamente De una de ellas, de una suplente. Muy linda foto porque se ven todas, Sí. caras bellas. Bueno, éramos muy jóvenes, la juventud es belleza. Tal parece que era un canal de televisión y no de radio, porque con esas caras se podía hacer cualquier cosa. Hombre, ya lo creo, pero figura. Radio Reloj. 5-7 minutos. El matutino siempre tenía un buen récord de audiencia, siempre lo ha tenido. Es la audiencia mañanera más importante que ha tenido Cuba y que tiene. El matutino tiene la característica de permanecer de 4 de la mañana a 8 de la mañana. Y me levanto con Radio Reloj. Una sintonización que tiene ya habitual. Se me hace ya familiar. Cuando el trabajador o las madres se levantan, ponen Radio Reloj, están actualizándose en cuanto a los acontecimientos del mundo y además están viendo qué tiempo le va quedando porque tiene la hora cada minuto, sabe el tiempo que le queda. Radio Reloj tiene un calificativo, tiene un apodo muy bien puesto. Se dice que Radio Reloj es una escuela. Lo es. Lo de Radio Reloj es una escuela tanto para los locutores como para los periodistas. Es una escuela porque estás en vivo, estás leyendo noticias. Leer noticias es un compromiso muy serio. Y ese fue otro periodo para mí formidable por cuanto me tocó el inicio de la batalla de ideas. El regreso de Elian y todo el tiempo que Elian estuvo. Por tanto, te digo que era una escuela porque algunas veces los materiales llegaban directamente de la esfera ideológica, del Comité Central, y era con la celeridad que demandaba el momento, pues nos pedían, lean ahí, y ustedes, con la experiencia que teníamos, íbamos más o menos marcando. Por aquí me debe dar un minuto, de manera que me diera tiempo a decir radio, continuará, mirarle el texto al otro, Radio Reloj, y el otro, decíamos el título del trabajo porque no se hace como cada minuto en Radio Reloj, lo subtitulan, ahí no daba tiempo a hacer eso, repetíamos Elian, la batalla de ideas, no sé qué. Pero imagínate, eso te da
un entrenamiento y además te prepara. Te prepara, ¿por qué? Porque tú estás esperando eso. La adrenalina que segregas en ese momento te hace, y parece que nos salía bastante bien ese trabajo. Que nos salía bastante bien ese trabajo porque tuvimos algunos reconocimientos, porque de dónde iban esos materiales sabían que lo leíamos a primera vista, que no daba tiempo a pasarlo por la redacción, y así era el trabajo en Radio Reloj en esa época, pero ya te digo, 20 años estuve. La dinámica de trabajo de los locutores en Radio Reloj, uno frente a otro, es esta manera en la que van leyendo las noticias, lleva a veces a determinadas situaciones risibles, humorísticas, que son difíciles de controlar. Y hemos descubierto en la entrevista, hemos revelado a un Luis Alarcón muy criollo, muy risueño, muy bromista. ¿Cómo eso se puede controlar durante un turno en Radio Reloj? Los aprietos que uno pasa en oportunidades. Tú estás animando incluso una revista informativa musical en una emisora y algo te provoca risa y te puedes reír y después inventar la anécdota. No vas a contar quizás la realidad, pero inventas la anécdota para justificar por qué te reíste. Y le dice a los oyentes, ustedes notarán que me estoy sonriendo ahorita, les voy a contar por qué. Reloj no te permite eso. Reloj es una emisora. Por tanto, la risa, que es tan contagiosa, si te ataca, regularmente le haces al otro locutor, si es el que se está riendo, porque no sabes de qué se trata, le haces que salga y tú prefieres seguir leyendo solo ahí, porque si lo ves reírse, te va. Y de hecho, imagínate cuántas situaciones risibles, porque Reloj no tiene spot, Reloj no tiene música, Reloj no tiene una cortinita, Reloj no tiene nada, son los dos locutores. Por tanto, hay un proverbio latino que dice: las palabras vuelan, los escritos quedan, y las palabras ya está dicho. Y aunque los rectifiques, pero algunas veces los errores eran que para tú aguantar era tremendo. Porque además algunas veces era un dislate que tú dices que hay zurdo y te daba deseo de reír, pero otras veces era que se cambiaban palabras una por otra que tú decías, es una llama lo que ha dicho este. Y por tanto la risa. ¿Qué sucedía? Había locutores con los que te sucedía eso con más frecuencia. Tenías más propensión a provocarte la risa, fulano que mengano. ¿Qué hacíamos cuando sabíamos que el otro se estaba riendo? Se paraba y cuando veía que estaba diciendo Radio Reloj, 7, 15 minutos, entraba, se sentaba y el otro se paraba entonces y salía a reírse y hacía el minuto solo, porque en Reloj se hace en un minuto 4 parlamentos. El que hace el primero hace el tercero y el que hace el segundo hace el cuarto. El primer locutor dice el titular y el segundo locutor da la hora. O sea, de acuerdo a la posición en que estén, porque cuando vuelves a entrar, entras al revés, relevas a este que está ahí. O sea, en un turno haces 2 veces esta posición y una la otra. Y entonces pasaban cosas que era tremenda. Errores al aire. Yo, por ejemplo, hay uno de los míos que es antológico. Siempre va a aparecer en cada vez que se hable de los errores de Radio Reloj, porque yo dije en un momento Radio Reloj, 6:47 mujeres. Y el que oiga eso dice, ¿en qué estaba pensando ese individuo? De hecho, el teléfono ya tú sabes. Otra emisora que ha sido también parte de la vida de la familia cubana es indiscutiblemente Radio Progreso. También ha sido el hogar de Luis Alarcón. Radio Progreso, ya te digo, lo conocía. Yo lo conocía porque la primera que me llamó en una oportunidad para narrar una novela en Radio Progreso fue Moraima Osa. Nada más y nada menos que Sangre y Arena. Una novela de esa que es para vestirse largo. No creo que yo me vistiera, pero lo que tenía alrededor mío era de estrellas y de personas maravillosas. Y cuando Moraima me llamó para que narrara la novela, le dije, Moraima, mira, el problema es que tu novela es a las 9:15 y yo termino el reloj a las 9. No te puedo garantizar que yo todos los días voy a estar aquí a las 9:15 para el ensayo. Me dijo, no importa, tú eres seguro y yo después pero me interesa que me la hagas. Fue lo primero que hice en Progreso. Normal. Me satisfizo muchísimo y además conocí ya ese tipo de narraciones que no era la aventura que hacía en Radio Arte con Pablo Berbige. En la vida y en la historia de Luis Alarcón hay una misión internacionalista, Radio Nacional de Angola. ¿Qué recuerdas de aquella etapa? A mí me estaban preparando para el Noticiero Nacional de Televisión. Nada más y nada menos que Pera y Ortega. Por tanto,
era un momento en que estaba muy bien. Y yo estaba movilizado, yo era locutor de la COCO, y hacen una movilización a la agricultura permanente, y yo levanto la mano y me voy permanente para la agricultura. Estando en la agricultura, le piden a la COCO un locutor para ir a la Radio Nacional de Angola. En ese periodo que voy. Y ellos piensan, Alarcón, y fueron a verme al campamento. Guanamón de Herrera, ahí por Nueva Paz. Y cuando fueron al campamento me plantearon, oye, Alarcón, mira, esto, ¿qué vas a hacer? Digo, ustedes no vinieron a planteármelo con duda. Ustedes saben que yo voy a decir que sí. No, porque como tú ahora tienes un montón de planes, trabajas, tienes tu compromiso laboral, no. Pero esa yo no me la voy a perder, porque me habían llamado como militar, trabajé preparando algunos grupos, pero al final nunca me llevaron a Angola en aquel momento. Y no es que a ti te guste pasar por situaciones difíciles, sencillamente yo he tenido la dicha de ser un hombre de mi tiempo. Ya te digo, a los 12 años fui a alfabetizar porque era la alfabetización y yo no me iba a perder esa posibilidad de ser internacionalista. Y recuerdo que efectivamente, bueno, no, vámonos. Pero no, yo me voy cuando el lunes, el domingo, no, vámonos, te vas con nosotros, recoge tus cosas y ya. Y ya eso se justifica. Y cuando vine a Relaciones Públicas, recuerdo que estaban juntos Relaciones Internacionales, Relaciones Públicas y la de Dirección de Cuadros. Y cuando yo vine, mire, yo vengo porque me voy para Angola. Porque una de las compañeras me dijo, ¿y a usted no lo están preparando para hacer el noticiero? Digo, sí, pero no veo la contradicción. Creo que quien mismo me está pidiendo que vaya a Angola. Bueno, me fui a Angola. Un año magnífico, también con magníficos compañeros. El jefe de grupo en el momento que yo fui era Ramón Espígul, un compañero de Radio Rebelde. Ahí trabajé con unos cuantos. Hay algunos que los veo hoy, son como mis hermanos, entre ellos Espígul es uno de esos. Reinaldo Gil, un camarógrafo que era del grupo de la televisión. Vivíamos juntos, era el grupo del ICRT allá en Angola. Y fue otra experiencia lindísima. Mi compañera del programa era Marialina Grau. Marialina era la programación español de la Radio Nacional de Angola. Y lo hacíamos con... Si mi mamá me oye, me dice, no, ahora todo se hace con mucho amor. Pero es verdad que uno siente una satisfacción. Sabíamos que por lo menos no teníamos una audiencia controlada. Todos los cubanos que estaban en esa parte de África nos oían. Ya fuera en Angola o en cualquier lugar, porque tener un programa cubano, de hecho, yo hasta la pelota, el resultado de la pelota lo daba, el resultado de la pelota de los Juegos de Cuba, donde allí no es fuerte el béisbol, pero lo hacíamos. Y fue un periodo también, ya te digo, con un grupo de compañeros. Marialina vino un poco antes y se quedó por ella Beatriz Ochoa, una locutora de Holguín, magnífica compañera también. Y esa fue una experiencia muy enriquecedora, desde todos los puntos de vista. Porque además de esa satisfacción de estar en un país que está en guerra, en un país donde los cubanos están haciendo heroicidades, la de nosotros no era tal, sencillamente, pero te reconfortaba saber que estabas trabajando para esa gente. Que en el lugar donde estuvieran a esa hora, a las 9 de la noche, iban a poner porque además los hacer. Yo he visto después, no sé cuántos compañeros que me decían, Alarcón, ¿tú sabes dónde te conocí en Angola? Sí, ¿en qué momento nos vimos? No, yo nunca te vi. Yo te oía cuando estaba en Angola. O sea que esa dicha que uno tiene, ya te digo, he sido un individuo afortunado en unas cuantas cosas y una fue esa. El apellido Alarcón se inscribe como relevante dentro de la locución cubana. ¿Quién inauguró esa tradición en la familia? Yo, como te conté al principio. Casi por casualidad. Nada, nosotros tenemos un amigo que dice que nada es casual, que todo está dirigido para que suceda de esa manera. Él dice que no, que eso de la casualidad no existe. Es un médico brillante. Además, estudié, por tanto, él dice que si me voy a decir eso, no, tú sabes que no fue por casualidad. Fuiste a la emisora en el momento que debías de ir, fuiste a eso y te conocieron en el momento en que te debían de conocer. Pero bueno, así fue. Después Marlon empezó un tiempo después, y lógicamente Marlon, mucho después, porque es el hijo de Marlon, mi hermano. Y tengo la satisfacción
de que a ellos tampoco les ha ido muy mal. A ellos también han tenido resultados apreciables y por lo tanto no han desdorado el apellido. Indudablemente, la cultura culinaria ocupa un lugar muy importante en el quehacer cotidiano de toda la sociedad. Y hablar en Cuba de cultura culinaria, de cocina, es hablar obligadamente de Cocina al Minuto. Ese programa que por tantos años honró a nuestra televisión nacional. Y hablar de Cocina al Minuto nos lleva también necesariamente a hablar de Nixa Villapol y de Margot Bacallao, porque Nixa y Margot constituyen dos nombres unidos por el buen trabajo, unidos por la costumbre, pero que forman parte de nuestro acervo cultural. Surge la televisión en Cuba y de inmediato asume su función fundamental de informar, entretener y enseñar. Por esta antena de Unión Radio Televisión, Televisión Nacional y posteriormente CMBF Canal 4 en Mazón y San Miguel en Ciudad de La Habana. El programa Cocina al Minuto salió al aire durante 44 años. Pero el magisterio siempre te ha acompañado. Profesor de varios cursos de formación de locutores y presidente de la Cátedra de Locución del Centro de Estudios del ICRT. ¿Qué satisfacciones ha dado esta tarea? Recuerdo que en Granma, en un evento de la Asociación Hermanos Saiz, que me invitaron estando ya yo acá en La Habana, y fui a un evento de ellos, yo dije que nosotros tenemos la suerte de tener un José Martí. José Martí decía que enseñar es una obra de infinito amor. Y yo creo que sí, yo creo que sí. Mira, tú enseñas y tienes la satisfacción de decir, regaño todavía, déjame decirte, cuando los estoy viendo u oyendo. Algunas veces los oigo o los veo en la televisión y digo, ¿pero por qué dices eso? Y estoy loco por encontrármelos. Tengo la suerte de que cada vez que llamo a alguno me dicen, sí, profe. Gracias, profe. Porque nos han visto, y fíjate que hablo en plural de la cátedra, porque esa es una zona de confort mía, la cátedra de locución es una zona de confort, porque todos los que están ahí quieren enseñar. Todos tienen deseos de que los demás aprendan, de brindar lo que muchos de nosotros no tuvimos. Argelia tuvo la dicha de tener a Pera al lado, a su padre, pero muchos de nosotros, de los demás, no. Ibrahim Apud, por ejemplo, siempre nos dio consejos. Rosillo, yo recuerdo, bueno, ya te digo, pero yo hasta que vi a Víctor Montero y después a Vitelio Eloína, todo ese tiempo lo había hecho. Había trabajado con Mario Crespo en Radio Maboas, pero Crespo, que era ese brillante locutor, desde el punto de vista de la teoría, conocía cosas culturales, pero lingüística aplicada a la locución, cosas como esta, no eran su fuerte y por tanto, ya te digo, a partir de conocer a estos otros profesores, es que... Y eso de enseñar te proporciona esa dicha de saber qué bueno que yo lo puedo hacer. Los alumnos regularmente te agradecen mucho porque ven tu interés por, ya te digo, incluso hay veces que yo regañando, y lo digo, me pongo pesado, sé que algunas veces soy regañón y me dicen, no, profe, se le agradece el regaño. Hasta eso, tienen esa bondad. Y eso nos hace tener la posibilidad de obligarnos a seguir aprendiendo, lo que dije ahorita, de ser ese eterno aprendiz, no solo por aquello que decía Sócrates, de que enseñando se aprende, sino porque realmente tú tienes que estar al tanto. Mira, ¿qué me sucede? Que hay veces que oigo palabras dichas por profesionales a quienes considero de un nivel alto, pero palabras que digo, ¿por qué usé esa palabra? Algunas veces son palabras nuevas
que cuando consulto a los textos especializados me dicen que no es necesario en español y las usan, porque se lo oyeron decir a alguien en Argentina o en Perú, y entonces piensan, no es necesario. Además hay que tener una identidad, hay que hablar en cubano. Entonces nosotros, cuidando lo que sea correcto, lo que esté dentro de las normas, nosotros tenemos esa posibilidad. Y ya te digo, algunas veces sufres cuando, bueno, algunas veces no ha sido mi alumno, pero tenemos un nivel de amistad y le digo, ¿me permite que te haga un señalamiento? No uses esto, o no digas tal cosa. Palabras que tú dices, bueno, pueden tener, mira, a mí me da gracia porque la piscina, y los comentaristas deportivos dicen la alberca, en México lo dicen, pero yo no soy mexicano. Ahora se aperturan muchas cosas. Y no sé por qué, porque aquí siempre se abren o se inauguran. Y de esas hay así cantidad que tú dices, ¿por qué usan ese término que no es necesario? Es un ejemplo que pongo de los tantos que uno tiene, de las personas con un nivel de realización social y laboral que cuando te ven entrar, profe, venga acá, me está viendo, a ver, dígame, me está oyendo, dígame, cómo me ha oído, a ver. Eso te satisface muchísimo, porque además te das cuenta que no has acabado, y te das cuenta que ellos tampoco han acabado, que lograste con ellos que siempre estén tratando de superarse, que es lo único que te va a hacer más o menos resolver las cosas con satisfacción. Gracias por recibirnos en su casa, en esta terraza visitada por aves. He visto zunzunes. ¿Qué más ha estado por acá? Hay totí, negrito le dicen en Cuba. Bueno, es que el color no lo pueden negar. Hay palomas, hay a Teresita muchas veces le digo, ¿y eso qué es? Dice, un zorzal. ¿Y ese qué cosa es? Distintas aves vienen aquí. Hay esa belleza de que muchas veces cuando tú no tienes que trabajar tempranito te empiezan a cantar y eso, y tú...